Hola, Buenos hola. días con todos y todas. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy buenos días. Días, Tania. Quería presentarte, pero perdón, vengo de otro Zoom, discúlpame, pero quiero tener la presentación formal de tu cuaderno porque, bueno, es así, o sea, institucionalmente te lo mereces. Así que, bueno, disculpen la tardanza porque vengo de otro espacio. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar hoy en este coloquio de investigación. La verdad que es un honor enorme, muy grande tener el cuaderno 151 de Tania Escobar y de Jorge Santamaría de la Universidad Técnica de Ambato. La verdad que fue un trabajo que nos viene llevando su tiempo porque hemos estado en el coloquio pasado, ahora Tanita seguro se los va a contar. Hemos estado trabajando sobre esta problemática y estas temáticas que a ellos los preocupaban y los atravesaban, y un día dijimos, ¿y cómo no van a estar en un cuaderno? Entonces realmente merecían contar con el espacio de ellos y de sus colaboradores, que ahora obviamente Tania los nombrará cada uno y tendrán su espacio para contar, pero realmente fue un hallazgo poder involucrarlos en nuestra línea de investigación y tener el espacio del cuaderno. Quiero aclarar que esta es la presentación del 151. Yo como editora de los cuadernos del Centro de Estudios les doy esa bienvenida, pero no está cerrado el trabajo. Así que la idea es que hoy, con los participantes que haya, fuera del contexto de la Universidad de Ambato y de otros lugares, podamos para el segundo número, ¿no?, que Tania y Jorge estarán dirigiendo, sumarse, ¿sí? Sumarse con estas inquietudes y nuevas temáticas que puedan atravesar el tema del diseño social. Así que hay un espacio abierto, me parece que es súper interesante lo que construimos el año pasado. Tania, la verdad que muy generosa de parte de ustedes de sumarse a nuestros desafíos constantes. Tenemos una red de investigadores que se armó en febrero de este año, que contamos con ustedes y la presencia de todos ustedes, y bueno, y les damos la bienvenida infinita para seguir trabajando con nosotros. Así que bueno, no robo más tiempo, estoy acá, expectante, cualquier cosa me piden que participe, pero si no me quedo calladita. Enorme gusto, Jorge y Tania. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu presentación. Bueno, quería también comentarte que desde la Universidad Técnica de Ambato pues estamos completamente felices, estamos completamente gustosos de poder haber sido parte de la publicación del cuaderno número 151. Para las autoridades de la Facultad de Diseño y Arquitectura, realmente es un honor también el que podamos, tanto varios profesores, investigadores de nuestra facultad, el poder haber sido parte de esta publicación. Quisiéramos iniciar este conversatorio primero pues dando un agradecimiento a Oscar Echeverría como decano de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, a ti Fabiola por todo ese apoyo, por todo ese contingente para poder sacar adelante este cuaderno que como tú bien lo mencionabas pues ha sido producto de varios meses de trabajo, de un trabajo arduo de edición y demás. De la misma manera a Alejo que también ha estado con nosotros en este proceso y pues a todos los compañeros que nos han acompañado en esta gestión. Para nosotros, como te mencionaba Fabiola, y a todos quienes nos acompañan, realmente es un privilegio ser parte de los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, como una publicación académica, internacional y periódica, y que forma parte y que vincula al Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Me es preciso indicar que varios de nuestros autores que forman parte del cuaderno 151 forman parte de la red de investigadores de la Universidad de Palermo. A su vez, pues, están también congregados dentro del grupo de investigación GIDI, que es un grupo que mantiene también nuestra facultad y desde el cual se potencializa todas las actividades de investigación. Es importante mencionar que la indización que tiene el cuaderno de diseño, pues, es importante. El cuaderno 151 está indizada en el cielo, en Dialnet, en Latindex como tal, y en este momento forma parte del sistema OJS, razón por la cual pues nos permite visibilizarnos a los investigadores que formamos parte de estas publicaciones. Es importante también mencionar que
La publicación, que es periódica como tal, en este momento pues la hemos alineado como facultad a nuestro Congreso Internacional de Investigación en Diseño. La Universidad Técnica de Ambato junto con la Universidad de Palermo venimos trabajando en un convenio de cooperación desde el año 2007, y desde allí pues hemos estrechado nuestros lazos académicos, y parte de este trabajo colaborativo pues ha sido que en este momento podamos trabajar en 2 ediciones de los cuadernos, y como bien lo decía Fabiola, en este momento con el congreso nuestro anterior y con la presentación en este coloquio, pues estamos ya trabajando en el tercer cuaderno como un trabajo colaborativo. Para nosotros realmente es importante el presentar ahora el cuaderno 151, al cual le hemos denominado diseño como estrategia de desarrollo social. Y me permite en este momento pues un poco comentarles de qué se trata el cuaderno como tal. Siempre pensando en los intereses de las líneas de investigación que manejan nuestros investigadores, es importante mencionar que el presente volumen entrega a la comunidad académica reflexiones que nos invitan a repensar el diseño como una estrategia de desarrollo social, como un campo fértil en el área del conocimiento y que vincula específicamente a nuestra disciplina del diseño. En esta primera entrega de reflexiones, estas versan en torno a la investigación en temáticas como el diseño participativo, el diseño colaborativo, el diseño universal y el diseño social. Los artículos que estamos presentando develan el papel social del diseño, y los autores presentan y proponen repensar de manera histórica, artística, industrial y productivamente el diseño con este carácter y este ámbito social. El cuaderno 151 que tenemos hoy el gusto de presentarlo recoge las discusiones contemporáneas del contexto local y comprenden la variable social como una variable transversal que cruza todos los componentes epistemológicos, creativos y prácticos del diseño. Es para nosotros un honor presentar en esta mañana el cuaderno 151, y de manera general les podemos comentar que este cuaderno pues compila 13 artículos. La mayor parte de ellos pues han sido un producto de proyectos de investigación de nuestros profesores investigadores. Estamos también con la colaboración no solamente de los profesores investigadores, sino que a ellos también se suman los aportes de estudiantes que en este momento forman parte como tesistas, becarios o ayudantes de investigación que tributan a los proyectos que en esta mañana también se presentan. La Universidad Técnica de Ambato, de manera mancomunada con la Universidad de Palermo, presentan el cuaderno, pero a su vez también hemos recibido colaboraciones externas de otros profesionales. Entre ellos, pues, como institución también está presente la Universidad San Luis Potosí de México. Se encuentran también empresas articuladas como el municipio de Ambato a otros proyectos y otros artículos que se encuentran también presentes dentro de este cuaderno. Eso es lo que les podemos comentar con relación al cuaderno, y en este momento pues siempre es importante mencionar que como institución mantenemos este deseo de continuar con la investigación formativa y la investigación generativa. Para nosotros estar siendo partícipes de este cuaderno pues fue realmente muy importante, porque logramos pues abrir un eje de investigación que es el diseño como estrategia social. Y me complace también comunicarles que como parte del último congreso de investigación que celebramos en diciembre del año 2021, estamos también en este momento conversando ya con la Universidad de Palermo porque se abre una nueva línea de investigación. Nosotros, pues para contextualizarles un poco, estamos en una zona, en la zona 3, específicamente de nuestra región del Ecuador, en la cual pues se fecundan los clústeres textil confecciones, el clúster licor y calzado, y desde allí la visión empresarial o la visión de gestión de producción para nuestro contexto también viene a ser importante. Entonces estamos hablando ya ahora de un diseño como estrategia de desarrollo social, pero también de un diseño como estrategia de desarrollo productivo. Entonces en esas dos líneas estamos ahora también trabajando. Y bueno, ya más adelante, Jorgito Santamaría, que también es parte de la coordinación de este cuaderno, les hablará un poco de esta línea de investigación. Nada más, pues de la misma manera, en este momento, pues comentarles que comenzamos ya con la presentación dentro de las ponencias, ¿no? Entonces, me es grato en este momento presentarle una de las primeras ponencias que forman parte de este cuaderno número 151. Y vamos a comenzar con la ponencia que va a disertar
Paulo Freire. Paulo, bienvenido. Quizás me es preciso también en este momento mencionar que tenemos un aproximado de 6 minutos para que cada uno de los ponentes puedan exhibir su presentación, su ponencia. Paulo, te pido por favor, si es que nos puedes colaborar con una pequeña presentación tuya e inmediatamente comenzamos con tu ponencia. Bienvenido, Paulo. Buen día con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos y te Perfecto. miramos también, Paulo. Listo, muchas gracias. Estaba aislando un poco el sonido porque estoy en el centro de la ciudad y está una locura acá. Gracias por la invitación, por el espacio. Como decía Tania, mi nombre es Paulo Freire Valdivieso, soy docente de la Universidad de Cuenca y bueno, en este espacio hemos trabajado desde una mirada interdisciplinaria, en realidad con algunas compañeras, compañeros de la Universidad Técnica de Ambato. Específicamente en este artículo que sale en este cuaderno hemos trabajado con Sandra Núñez. Yo hago antropología, hago un poco también de educación y en este caso estamos trabajando sobre la mirada antropológica del diseño básicamente. Entonces voy a comenzar con la exposición. Y lo que vamos a presentar tiene que ver con una etnografía del sentido comunitario para el uso de espacios públicos, básicamente. Este artículo nace de unas reflexiones ancladas a un proyecto titulado Representación Social del Diseño en el Espacio Público, una respuesta a la realidad comunitaria, que es una investigación que está pensada básicamente sobre un análisis de las representaciones y la apropiación simbólica de los espacios públicos en la parroquia La Matriz de la ciudad de Ambato, en Ecuador, ¿no? Lo que nos interesaba en primera instancia era analizar la interacción que tienen los habitantes, ¿no?, con el espacio público, sobre todo en lugares en desuso en la parroquia La Matriz, ¿no?, antes mencionada. Y también nos interesaba entender cuáles son los posibles usos que se podrían dar a ese espacio público, en realidad, sobre todo a la realidad comunitaria. Entonces, lo fundamental acá fue en primera instancia identificar cuáles eran esos espacios, esas edificaciones que estaban en desuso en la parroquia La Matriz del gobierno autónomo descentralizado de Ambato. Luego pasamos ya a armar una metodología, ¿no?, una guía metodológica que nos permita básicamente acceder a los discursos, a los imaginarios, a las prácticas de la gente, tomando en cuenta que lo que nos interesaba justamente era entender esa relación, ¿no?, de los actores sociales de la comunidad con los espacios. Luego de armar esta guía metodológica, de aplicar ya los instrumentos en el campo, lo pasamos básicamente a la construcción con esa información que obtuvimos, pasamos a construir, ¿no?, una etnografía del sentido comunitario, que es justamente lo que se está presentando, ¿no?, acá en este artículo. Y lo que hicimos fue, a partir de los relatos que obteníamos, ¿no?, con la implementación de los instrumentos, con la aplicación de los instrumentos, con las entrevistas a profundidad, con los grupos focales que pudimos hacer, fuimos sacando esa información, fuimos armando ya un análisis etnográfico que lo fuimos complementando un poco con algunas narrativas visuales que algunos chicos de la universidad, de la carrera de diseño, fueron armando en torno a esos relatos que íbamos obteniendo. Una de las cuestiones fundamentales, ¿no?, de la información que pudimos sacar y de este análisis etnográfico, básicamente es la representación social de lo simbólico, ¿no? Y habíamos trabajado a partir básicamente de 4 categorías conceptuales: la noción de forma, la espacialidad, la temporalidad y el sentido, ¿no? Habíamos entendido como noción de forma básicamente aquella construcción simbólica, ¿no?, de la realidad y el análisis de esa relación entre actores sociales y la realidad. Al hablar de tiempo y espacio, estábamos hablando básicamente de determinar
el contexto espacio-temporal en el que se produce y reproduce las representaciones, ¿no? Representaciones sociales, sobre todo del espacio público. Y cuando hablamos de sentido, de lo que estamos hablando, ¿no? Redundando, es justamente del sentido que tiene el diseño desde una perspectiva social y material. Entonces ahí comenzamos a entender un poco a partir ya del análisis etnográfico, comenzamos a entender, ¿no? En primera instancia que los lugares son construidos políticamente en primera instancia, desde una visión política, es decir, el diseño de los espacios públicos se hacen desde una noción política, ¿no? Desde una noción que quienes ostentan en ese momento el poder son quienes tienen en su imaginario cómo debe funcionar el espacio, para qué debe servir, desde la estética, desde la economía, ¿no? Y entonces ahí entendimos que hay una relación fundamental entre espacio, economía, política y lo social, obviamente, ¿no? Una de las cosas importantes que pudimos entender era justamente que está totalmente separada a veces la visión que tienen, por ejemplo, los gobiernos municipales, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que hacen la gestión del diseño del espacio público, está totalmente separado de la verdadera funcionalidad que la gente que habita, ¿no? La comunidad, los barrios y tal, entienden que debe tener el espacio público, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que contribuyen al desuso de los espacios públicos es, por ejemplo, el mover ciertos espacios económicos importantes, como los mercados, como las paradas de buses, por ejemplo, moverlos de un barrio hacia otro, moverlos de un espacio hacia otro, pensando sobre todo, ¿no? En la construcción, por ejemplo, de espacios estéticos, ¿no? De parques pensados desde el diseño del espacio público y desde el diseño arquitectónico europeo y tal, lo que viene a crear, ¿no? Este desuso del espacio, porque la gente de las comunidades, más allá de la estética que puede representar el espacio, lo que está pensando es en cómo ese espacio barrial, ese espacio comunitario dinamiza, por ejemplo, la economía en primera instancia y luego dinamiza también el encuentro popular, ¿no? El encuentro de los barrios, el encuentro, por ejemplo, de un domingo para jugar vóley, el encuentro de un domingo, por ejemplo, para realizar ciertas actividades y reuniones comunitarias. Y luego también lo fundamental de generar en el propio espacio comunitario un espacio que pueda generar, digamos, una salida económica al barrio, ¿no? Lo que hace esta movilidad de estos espacios económicos hacia otros genera justamente este desuso de los espacios públicos. Entonces, una de las conclusiones fundamentales fue que existe esta relación esencial, ¿no? Entre el espacio, sobre todo la concepción del uso del espacio con lo político, con lo económico y con lo social. Ahí con eso, bueno, quemado los 6 minutos que teníamos. Agradezco mucho por el espacio. Muchísimas gracias, Paulo. Por demás, interesante la presentación. Qué importante saber cómo las narrativas, como bien lo mencionabas, se construyen desde una noción política y desde allí se genera el sentido comunitario para habitar precisamente un espacio. Agradecemos tu participación. Paulo ha estado en representación de la Universidad de Cuenca y forma parte en este momento de un proyecto de investigación que está en una segunda fase dentro de nuestra universidad. De manera inmediata damos el paso a Daniela Larrea. Dani nos va a presentar la ponencia titulada El Low Brown Nacional, una propuesta híbrida. Te escuchamos, Dani. Buen día, Teñita. ¿Me puedes confirmar si me escuchas bien? Te escuchamos. Correcto. Voy a compartir unos minutitos mi pantalla para poder abordar este tema. Muchas gracias. Bueno, el tema que está planteado en este cuaderno se titula El Low Brown Nacional, una propuesta híbrida, y básicamente lo que está reflejado como tal ya en el artículo es una reflexión sobre los cambios en la cultura visual local, en la cultura visual ecuatoriana, que devienen
a partir del proceso de globalización que se empieza a marcar en el caso nacional, luego del año 2000, fruto de algunos conflictos políticos y sociales que se establecieron en nuestro territorio y que generaron, por ejemplo, el tema de la dolarización del cambio de moneda en Ecuador, pero además esto permitió que existiera un intercambio turístico sumamente fuerte y también el ingreso de nuevas tecnologías propiciaron que rápidamente se efectuaran cambios en la cultura visual local, que se diera un proceso de transculturación estética visual que ahora es posible observarla en todas las producciones, tanto de arte como de diseño que circulan en nuestro país. Entonces, en este proyecto básicamente se buscó analizar la expresión gráfica nacional entre los años 2010 y 2019, una década después del proceso de dolarización, a fin de entender en qué medida el impacto de algunos estilos y tendencias que surgieron en algunas capitales del arte o algunas ciudades consideradas como capitales del arte, tuvieron una influencia en la producción gráfica ecuatoriana. De la misma manera, también entender cuál ha sido la correspondencia entre las transformaciones socioculturales y políticas que se vivieron en el Ecuador y que definieron como tal su cultura visual actual. ¿En qué escenarios, en qué soportes es posible además dar lectura a estos cambios gráficos y cuáles fueron esos estilos o tendencias destacados que en el país desde la segunda mitad del siglo XX y durante la segunda década del siglo XXI permite entender la configuración visual que actualmente estamos observando en el territorio? Entonces, en esta investigación, lo que se hizo fue reconocer cuáles son estas prácticas visuales que son preponderantes en este momento en el territorio nacional, y una de esas representaciones visuales es precisamente el lowbrow. Este movimiento es visible en muchos contenidos visuales que circulan en nuestro territorio, pero existe una ausencia de estudios específicos. Por tanto, en la búsqueda de estos referentes al momento de construir el estado de la cuestión, pudimos encontrar un contraste entre esta circulación de contenidos visuales frente a la producción de análisis teórico que se puede dar o las reflexiones que hay en nuestro país. Y bueno, el proceso incluyó revisar antecedentes sobre el movimiento lowbrow, que tiene una relación específica tanto con el movimiento surrealista como con el pop art, además de rasgos de la cultura underground, de la música, principalmente del punk, del rock, de la psicodelia, de las producciones de cómics o de cómic B, del tatuaje, del graffiti, de la custom culture, de la cultura tiki, de ciertos deportes alternativos como el surf y el skate, y de la customización de gráficos, así como los procesos de toy art y del diseño de autor que construyen como tal la base de este movimiento visual que surge en Estados Unidos, pero que se traslada al resto del mundo y tiene también su influencia en el caso local. Tomamos como referencia los trabajos de Gibbons y de Puga para la construcción también de este primer marco de análisis en el que podemos localizar dos momentos en torno a la gráfica lowbrow de manera general, lo que se conoce como una primera ola de lowbrow, donde la gráfica es mucho más ácida, tiene toda la configuración de estos elementos previos que había mencionado, pero la producción visual está mucho más asociada al graffiti y a reflexiones bastante fuertes en torno a ciertas temáticas que circulan en el contexto social. Y luego una segunda ola del movimiento lowbrow, que es la que influencia ya hasta cierto punto la producción nacional en el caso ecuatoriano. Esta gráfica empieza a desarrollarse a partir del año 2000 y tiene una estética mucho más cercana a la estética Disney y al trabajo que se construye a partir de esta presencia de gráficas. En este trabajo utilizamos una metodología de investigación cualitativa a partir de un proceso de revisión bibliográfica y documental, estableciendo también un contexto histórico y global de la época para la construcción de un archivo gráfico a partir del análisis de objetos culturales, carteles, postales, fanzines, cómics, textiles, entre otros. Desde el punto de vista metodológico, trabajamos con un análisis historiográfico, con una labor arqueológica de rastreo de archivos sobre todo, y luego un proceso de análisis iconográfico combinando las posturas de Nikos Hachinicolau para entender la significación inicial, la significación hacia los primeros públicos y también los significados ulteriores. Y esta reflexión sobre
El análisis iconográfico estuvo también complementada con la historia social del arte desde el punto de vista de las posturas de Michael Baxandall. Esta propuesta metodológica nos permitió aplicar algunos métodos de recolección de datos, logrando obtener información primaria a través de entrevistas y a partir de estas entrevistas también la construcción de un archivo visual y también el rastreo de fuentes secundarias, sobre todo en el análisis documental. Desde este rastreo de datos, pues pudimos hacer una revisión a la producción visual nacional del siglo XX, que incluyó varios estilos que se desarrollaron en el caso ecuatoriano, que dieron como resultado la producción de obras híbridas entre una cosmovisión indígena y la influencia de culturas extranjeras en la producción gráfica. En un segundo momento, también a mediados o en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, empieza a definirse disciplinarmente el diseño en el territorio ecuatoriano y esto impulsa algunos estudios, en primer lugar sobre el folclore nacional. Varias instituciones, entre ellas la Casa de la Cultura, el Instituto Andino de Artes Populares y el Centro Interamericano de Artes Populares, se convierten en los forjadores del pensamiento de los primeros diseñadores que se desarrollan en nuestro país. Todos estos elementos confluyen en el desarrollo de la cultura visual ecuatoriana ya del siglo XX, donde se desarrolla una nueva etapa en esta producción visual que primero está relacionada con todos estos procesos de inestabilidad social, procesos conflictivos que se vivieron en el territorio ecuatoriano y que generaron o que magnificaron como tal estos procesos a través de los fenómenos de la globalización y procesos migratorios que se dieron en el caso nacional a partir de estos conflictos políticos que generaron también un proceso de hibridación intercultural. Esto, a su vez, generó un cambio en el modelo de trabajo artístico, se establece ya una mirada de trabajo de proyectos colectivos, que está muy asociada sobre todo a la construcción del arte contemporáneo, y en el caso del diseño se recurre a una simbología autóctona con percepciones estéticas y culturales que permiten crear una corriente de diseño nacional. Entonces estas son algunas de las obras, de las muestras, digamos, del trabajo que se fue desarrollando en la producción nacional, tanto artística como en el campo del diseño, desde la segunda mitad del siglo XX para confluir en estos trabajos ya durante el siglo XXI. Y estos componentes, pues a su vez nos permiten entender cuáles fueron estos orígenes de la gráfica lowbrow en el territorio ecuatoriano, entre los que se puede señalar un primer momento que está relacionado con el desarrollo de la pintura, la caricatura y la crítica social, que tuvo una participación muy fuerte de varios artistas que se incorporaron a este movimiento, sobre todo durante las épocas de las dictaduras militares que se vivieron en el territorio, y esto hizo que muchos artistas, muchos autores creativos, visuales, trabajaran en ediciones de publicaciones autogestionadas, fanzines, revistas que circulaban un poco fuera de la normativa vigente legal que existía en el territorio, pero que permitía en este caso hacer una crítica a los procesos que se estaban viviendo en el caso local. Parte de esta construcción, de este estilo visual, incluye también la obra de Luigi Stornaiolo, que es un pintor ecuatoriano que se constituye en uno de los antecedentes más sólidos para la producción lowbrow que se desarrollaría a posterior. Incluimos también en este recorrido de antecedentes sobre el lowbrow nacional la práctica del graffiti de dos artistas ecuatorianas que empiezan a desarrollar su obra en Nueva York, principalmente el trabajo de Lady Pink, considerada la primera dama del graffiti, quien fue la primera exponente de este género en Nueva York. Es precisamente una artista ambateña que está radicada desde hace muchos años en Nueva York y que empezó a incursionar en estos procesos en un espacio que era antes relegado para los hombres, pero Lady Pink se constituyó luego en una influencia también para los cambios en las propuestas gráficas locales. Entonces, estos elementos visuales permiten generar ya las primeras muestras de lowbrow en el caso ecuatoriano, que tienen una influencia internacional en la producción, pero también mucho de la producción underground que se había situado en el propio territorio. Entonces hay una primera etapa en la que rastreamos el surgimiento, declive y reposicionamiento del fanzine como una práctica que impulsa la creación o la producción ya del movimiento lowbrow local.
y también surgen dos momentos específicos, el uno relacionado con la arqueología del cómic ecuatoriano, que es una exposición en la que se rastrea el trabajo que habían hecho muchos ilustradores y artistas que tenían una secuencia amplia de producción de cómic que no habían sido publicados en el caso del territorio, y casi al mismo tiempo surge también la revista El Espárrago Sanada, que se convierte en el primer espacio donde se compila como tal la gráfica lowbrow local. Y bueno, además, en este proceso, pues damos lectura a aquellos soportes y aquellos espacios múltiples en los que se puede visualizar la gráfica de algunos autores locales, Cristian Tapia, Diego Molina, Matías Páez, por ejemplo, que son parte de la producción lowbrow actual, que se puede observar en una cantidad infinita de soportes, pines, etiquetas, tablas de surf, postales, carteles, tatuajes, cerámicas, entre otros soportes que reflejan como tal esta producción lowbrow que se ha desarrollado durante los últimos 10 años, sobre todo en el territorio nacional, pero que adicionalmente ha dado paso a la combinación de este estilo con una tendencia asociada al diseño étnico, produciendo un nuevo momento, digamos, de obras híbridas en nuestro territorio, donde se nota la influencia como tal de este estilo derivado del surrealismo y del pop art, pero también con un rescate o una incorporación más bien de ciertos elementos de nuestras culturas étnicas actuales y aquellas extintas también en el territorio nacional. Esto es parte del rastreo que se ha realizado en este tema. Y bueno, mi nombre es Andrea Daniela Larrea Solórzano, trabajo en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Técnica de Ambato. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, por tu presentación. Qué importante estos trabajos que buscan relacionar en qué medida los estilos y tendencias que surgieron en su momento quizás en las capitales del arte van permeando la gráfica local, y desde la parte social cómo tratan de indagar también en qué medida los conflictos sociopolíticos de Ecuador en el siglo XX influenciaron en todas las transformaciones gráficas. Muchísimas gracias, Dani, por tu presentación. En este momento pues damos paso a Julia Mena. Nos va a presentar la ponencia Divergencias sobre el kitsch y su relación con el diseño y la arquitectura. Julita. Sí, buenos días con todos los presentes. Toñita, ¿se me escucha? Sí. Perfecto, listo. Gracias por compartir este tiempo con la investigación. Sí, bueno, hay que iniciar hablando del kitsch, acercándonos a su etimología, ¿sí? El kitsch surge a mediados del siglo XIX y los expertos asocian su nacimiento con ciertas palabras. Por ejemplo, sketch en inglés, que significa bocetar. Kitchen en alemán, que significa amontonar, Verkitchen en alemán, que significa vender barato, y también sobre todo surge en un momento en donde se necesitaba un mecanismo de distinción de clases. También era un momento en donde se le daba una bienvenida a la industrialización y a la homogeneización. Y también se puede entender que dentro de este periodo la clase media o baja puede acceder a tener copia de obras de arte que antes eran inalcanzables. A mediados de 1920, autores como Walter Benjamin, Hermann Brock o Clement Greenberg utilizan esta palabra y la suben a una categoría estética, ¿sí? Y también es interesante saber que el kitsch es un verbo que no se puede traducir, porque cada idioma tiene una palabra intraducible que se refiere al mal gusto de una manera específica. Por ejemplo, nosotros en español decimos que un mal gusto es algo cursi. En alemán lo utilizan como el nombre tal cual como kitsch o schön. En Italia hablan acerca del boldinismo cuando se refieren a este tipo de características, ¿sí? También es interesante conocer que a mediados del siglo XIX es Abraham Mols quien penetra más en el término y lo profundiza, y él habla más sobre cuáles fueron los posibles inicios del kitsch a través de grandes macrofactores de la cultura. Por ejemplo, el primer macrofactor, según Abraham Mols, fue la afirmación del fetichismo. Otro macrofactor fue el predominio del esteticismo, y un tercer macrofactor es la legitimación del consumismo, ¿sí? Entonces, en medio de este momento intenso se generó tensión, sobre todo tensión entre los especialistas versus el gusto de las masas. En el siglo XX hubieron muchos
autores que hablaron sobre el kitsch, pero sobre todo desde una forma peyorativa, desde una forma negativa, aludiendo al kitsch sobre todo al gusto, al mal gusto, ¿no? Es el arte del mal gusto. Entonces siempre dentro del siglo XIX se habló de esta manera negativa sobre el kitsch, como por ejemplo autores de renombres como Walter Benjamin, Umberto Eco, Calinescu, Greenberg, ¿sí? Pero a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, la palabra kitsch comenzó a transformarse y a tomar otras connotaciones y a ganarse un lugar dentro del mundo del arte o dentro de otros campos. Entonces, los autores que comenzaron a analizar al kitsch desde otras perspectivas, ya no solo desde palabras peyorativas, fueron, por ejemplo, Robert Solomon, Oligarca, Frederick Jameson, Naomi Klein, ¿sí? Entonces es importante tener claro que los inicios del kitsch siempre fue un constante debate entre pensadores, entre autores, y también el término y las características del kitsch han ido transformándose y cambiando según el tiempo, pero a pesar de los siglos no se ha extinguido, ¿no? Y bueno, luego pasamos a la segunda parte de la investigación, que es básicamente la creación de la metodología para luego proceder a analizar casos de diseño y de arquitectura. Entonces, para la creación de la metodología, yo utilicé puntos de vista de Keeley, ¿sí? Y también de Engel, ¿sí? Entonces, estos puntos de vista que estos autores tienen sobre el kitsch, yo los traduje en el cuadro metodológico y estos puntos son, por ejemplo, en el kitsch observamos inadecuación, también observamos mediocridad, acumulación, sinestesia. Y lo que fuimos haciendo, básicamente, gracias al esquema de análisis metodológico, fue analizar obras de kitsch independientemente de la temporalidad. Entonces estas obras pueden ser de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de objetos, como vemos aquí, ¿sí? Y se las fue describiendo y analizando según estos componentes metodológicos. Acá también vemos ejemplificaciones que tienen relación con la arquitectura. Entonces lo interesante era que estos componentes se cumplían independientemente de la ejemplificación de la temporalidad y también del diseño o de la arquitectura. Entonces, lo que se pudo notar luego de estos análisis bastante grandes y profundos sobre las ejemplificaciones, que aquí no podemos mostrarlo por el tema del tiempo, pero bueno, como conclusión podemos decir que a mediados del siglo XX el kitsch se aleja de miradas despectivas y peyorativas. Y también podemos notar que esta categoría es imposible de cristalizar, está ligada a los cambios y gustos colectivos, siendo la manifestación más tangible de la cultura de masas. Varios autores incluso han modificado el término. Tenemos el neo-kitsch, por ejemplo, que es básicamente la aceptación del kitsch dentro del mundo del arte, y también tenemos autores y pensadores que cambian completamente el término al bel kitsch, ¿sí? Es para darle una connotación completamente diferente, ¿no? Al peso del poder de la palabra, que era hoy peyorativo, ahora pues hay autores que tratan de cambiar esto. También entre lo que se pudo descubrir que es un suceso reconocible que interpreta sobre todo la negación del gusto, y es un fenómeno extendido y penetrante que cambia constantemente de aspecto y se encuentra en constante comunicación con las esferas del diseño y de la arquitectura, ¿no? Entonces, este fenómeno nunca ha parado, ¿sí? A pesar de las connotaciones y de los momentos, transformaciones históricas, políticas, sociales, y que incluso actualmente se sigue utilizando en cualquier forma de arte. Entonces, termino con la frase: hay una gota de kitsch en toda forma de arte. Eso es, muchas gracias. Gracias, Julita. Qué importante tema también, en el cual se analiza cómo este fenómeno kitsch de la misma manera pues permea todo tipo de manifestación de arte. Gracias, Julita. Bueno, pasamos inmediatamente a la ponencia, el archivo visual de la vestimenta ecuatoriana, una ponencia que me voy a permitir presentarla también. Dentro de esta ponencia, pues de hecho la ponencia nace de un proyecto de investigación que se ejecuta dentro de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Lo que presentamos ahora pues se encuentra en una primera fase de desarrollo, terminó y estamos en este momento en la segunda fase del proyecto de investigación.
El vestido como tal se considera como un objeto de la cultura material. Para el equipo de investigación, pues se estudia el vestido como una representación histórica, cultural, política y social de una nación. Esta cuestión realmente marcó la importancia de salvaguardar la vestimenta como un patrimonio cultural inmaterial. Ante esta cuestión, nace también la vacancia investigativa de que existen pocos estudios desarrollados sobre el indumento dentro de la región, y esto precisamente fecundó la necesidad de estudiar el vestido de diversos tipos ecuatorianos. El diseño metodológico en el que se trabajó la investigación, pues se apoya en un estudio de gabinete y en un estudio de gestión documental. Se acompaña de un análisis de la imagen, que en este caso particular se aplicó a 525 fuentes visuales que fueron relevadas, que fueron levantadas, producto de una investigación de archivo. Y como resultado, precisamente, se crea el archivo visual de la vestimenta ecuatoriana AVE. Esto se respalda también con una metodología de creación de un guión museográfico que cuenta en este momento con un banco de 100 imágenes resultantes de un proceso completamente curatorial, por ahora pues enfocadas específicamente a tipos ecuatorianos. El archivo, el AVE como tal, reposa en una plataforma web que vivifica la memoria patrimonial implícita en uno de sus elementos, pues el vestido ecuatoriano. Me voy a permitir en este momento contarles un poco sobre cómo fue precisamente el proceso y sobre todo cómo trabajamos el archivo o en qué estado también encontramos el archivo. Esta presente investigación de enfoque cualitativo se apoyó en la investigación documental, pues dentro de la fase heurística se recolectó, se inventarió y se catalogó los documentos de época y fuentes visuales. Las fuentes provenieron de hemerotecas, bibliotecas, archivos históricos, tanto públicos como privados. Y respecto a los géneros historiográficos, se emplearon biografías, prosografías y acontología para analizar los datos. Asimismo, la investigación se encuentra también encuentra sustento en el análisis de la imagen, considerando que una imagen pues constituye un diálogo importante con la memoria. A partir de evaluar esta información que se encontró en el estado del archivo, se notó la diversidad de contenidos, y a pesar quizás de tener pisos concretos como la periodización misma histórica de los sistemas vestimentarios, también se consideró también la naturaleza de los documentos. En este caso se los tipificó como fotografías de cortes de periódicos, ilustraciones, pasacalles, testimonios de testigos, fichas de catalogación y documentos escritos. La investigación de gabinete que registró el equipo de investigación fue en un espacio temporal comprendido por 2 años y un proceso de recolección y análisis recurrente. A través de ello se recopiló en carpetas de contenidos digitales. El relevamiento de esta información, tanto documental como visual, registró un fondo documental de 525 piezas gestionadas a través de una periodización histórica que obedece a las décadas de 1910 a 1990. Finalmente se decidió trabajar con 75 unidades de análisis con la finalidad de tener un panorama de prácticas vestimentarias en esta primera edición del archivo de Ambato del siglo XX, las cuales se eligieron como imágenes de mayor riqueza interpretativa. Conscientes de que el análisis cualitativo es un proceso ecléctico, se conciliaron diversas perspectivas apoyadas en teorías históricas, sociológicas, semióticas y de análisis del traje. El diagnóstico del estado de archivo es relevante cuando permite pues constatar un paisaje de información que determina el guión archivístico para la plataforma virtual del AVE y completamente su hilo curatorial. Finalmente, es preciso mencionar que como parte importante de este guión museográfico, el archivo se curó considerando diversas narrativas provenientes de la información recopilada y que se refleja en cada una de las pestañas que forman parte del archivo visual de la vestimenta ecuatoriana. También es importante mencionar que el leitmotiv del concepto curatorial de la fase del AVE es más allá de ir a una simple interpretación descriptiva del concepto curatorial como tal. Es importante también mencionar cómo se formó este concepto curatorial a través también de la cuestión cronológica, posicionar reflexiones relevantes sobre la vestimenta a lo largo de la historia del traje en el Ecuador. Así que el vestido en todas sus expresiones no solo es un objeto superficial,
o anónimo de todo el cuerpo, sino que en este sentido pues se pretende cuestionar el primor de las realidades en las que se emplaza, que se proyecta inclusive de la disposición de fotografías en los álbumes o la posición de las personas que se encuentran también fotografiadas dentro del archivo. Con esta ponencia damos fin a la primera presentación del cuaderno 151. En este momento, como les había comentado, pues parte del Congreso del año 2021, como tal, que lo venimos también trabajando en colaboración con la Universidad de Palermo, se está fecundando la siguiente línea de investigación, que es diseño y desarrollo empresarial. Y en este momento, pues, damos paso a Jorgito Santamaría, quien nos va a comentar sobre esta nueva línea de investigación y que va a presentar también parte de las ponencias de las que formarán parte el siguiente cuaderno. Jorgito. Muchas gracias, Tañita. Un saludo cordial a todos los presentes, a todas las personas que nos están viendo. Desde lo que es la Facultad de Diseño y Arquitectura, queremos presentar, ¿sí?, la nueva propuesta que es para el cuaderno próximo que va a salir derivado de lo que es el Congreso Internacional de Investigación de Diseño de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, donde que hemos partido desde una visión clara, ¿sí? El hecho de tener que buscar nuevas salidas, ¿sí?, estrategias, caminos para lo que son los sectores productivos que se han visto muy, muy afectados después de una serie de eventos, ¿sí?, como lo que es la pandemia, ¿sí?, problemáticas sociales, problemáticas económicas, que no solo son a nivel local, sino a nivel mundial. Pues el diseño debe estar ahí presente, debe actuar conforme a sus valores, sus caminos, con sus teorías, métodos, ¿sí?, para poder aportar en el camino de poder sacar adelante los sectores productivos. Planteando también el hecho de que acá en Ecuador, ¿sí?, la provincia de Tungurahua, donde estamos nosotros, tenemos una actividad productiva muy amplia, ¿sí?, y que requiere, ¿sí?, de nuevas visiones, nuevos caminos. Pues nuestro interés fue partir desde eso, obviamente sin dejar de lado la parte social, la parte cultural, estética, que son elementos también, sobre todo desde el ámbito social, que permiten, ¿sí?, que la población pueda también tener un mejor contexto social de vida, ¿sí?, que le permita, ¿sí?, desarrollarse con mejores posibilidades, ¿sí?, y que también sea un entorno agradable, un entorno que sea para una mejor vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que se han presentado y lo que vamos a ver en estas ponencias son aspectos desde los procesos productivos, ¿no?, desde lo que es la mejora de la producción, ¿sí?, desde lo que es la mejora de la cadena de valor, ¿sí?, y lo que son también un análisis desde lo que es profundo el artefacto de uso cotidiano, ¿sí?, que son aspectos que el diseño, ¿sí?, interviene, que el diseño propone, ¿sí?, mejoras, soluciones. También vamos a ver, ¿sí?, desde un punto también de lo que es el espacio urbano, ¿no?, que como mencionaba, ¿no?, el bienestar de las personas es necesario para también, ¿sí?, poder salir adelante, no solo como el ámbito productivo, sino como una sociedad sana, una sociedad positiva, ¿sí? Y también la posibilidad de trasladar todos estos conocimientos al ámbito académico, ¿sí? Entonces, por tanto, vamos a abarcar una serie de lineamientos que permitan, ¿sí?, proponer nuevas estrategias, ¿sí?, nuevas acciones que den paso, ¿sí?, a soluciones viables. Eso es principalmente. Entonces, todos estos proyectos están bajo una realidad, la realidad nacional, la realidad del contexto, ¿sí?, y de la solución a problemas. Entonces, en este sentido, vamos a hacer un pequeño resumen de algunos de los proyectos, ¿sí?, que se presentan, ¿sí?, teniendo en el ámbito de la producción
de la industria, ¿sí? Lo que es la mejora de los sectores productivos del textil, ¿sí? A través de la cadena de valor donde el diseño se integra. Por otro lado, también tenemos lo que son la mejora en los procesos y la integración de lo que es la tecnología, ¿sí? Lo que es el diseño en nuevos proyectos de la industria, también lo que es el valor del cartel, ¿sí? Y del producto editorial como es el fanzine dentro de lo que son los contextos de la cultura, ¿sí? De la comunicación visual. Y también centrándonos mucho en lo que es los espacios urbanos en cuanto al desuso de los espacios, ¿sí? Y buscar estrategias alternativas para darles un valor, ¿sí? Un mejor uso de actividades que estén asociadas a las necesidades reales, ¿sí? De la población, y también lo que viene a ser espacios también de distracción, espacios de vivos dentro de la ciudad, como lo que son los parques y los jardines, ¿sí? Entonces, todo esto dentro de proyectos de investigación que se desarrollan en la parte académica, en las universidades, y que obviamente vienen a presentar resultados en nuestro contexto. Entonces, con eso, con esta pequeña introducción, damos paso ya a las presentaciones, ¿sí? Que vamos a iniciar, ¿sí? Con Iván Álvarez, ¿sí? Como el primer ponente de este segundo bloque. Bienvenido, Iván. Gracias, Jorge. Compañeros, buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha bien. Gracias, Jorge, y a los compañeros. Sí, nosotros vamos a abordar un tema que es la gestión del conocimiento e innovación en los procesos educativos en la disciplina del diseño. Esto fue un análisis que hicimos, un estudio que hicimos en la parte de la materia. Soy yo profesor de la Universidad Técnica de Ambato en los módulos de fotografía, fotografía publicitaria, guionismo, y a su vez también soy el coordinador de vinculación con la sociedad de la facultad. Como decía Jorge, todos estos conocimientos queremos llevarlos de la manera virtual y cómo aterrizarlos en los procesos productivos. En el caso lo analizamos en las materias de fotografía, que eran fotografía física, y luego lo trabajamos en aulas virtuales. Entonces, de ahí nace la importancia de la gestión del conocimiento en la disciplina del diseño. Esto es como un pilar fundamental para que permita a los estudiantes generar un aprendizaje crítico, reflexivo y práctico. La idea es que se enfoquen en innovar las ideas que tienen para generar productos o servicios, partiendo de la idea de la gestión del conocimiento como una herramienta para crear nuevos conocimientos y ponerlos en acción. Entonces, la idea ¿cuál es? Crear ventajas competitivas en el ámbito educativo. Entonces, esto nosotros lo realizamos con estudiantes en pandemia y lo estamos analizando para aterrizarlos en procesos productivos. Partiendo de la parte de la triada de la gestión del conocimiento, desde un conocimiento teórico, un conocimiento práctico y un conocimiento productivo, teniendo siempre la educación formal y la investigación para los trabajos que se hagan, con una planificación y con una ejecución en productos y servicios, que a su vez estos productos y servicios pueden ser aterrizados en vinculación con la sociedad. ¿Qué nomás tenemos de conocimiento? ¿Qué abarca, perdón, el conocimiento? Creamos nuevos conocimientos a partir de la puesta en práctica de cómo podemos dar ese conocimiento, cómo podemos transmitir, cómo lo podemos formalizar, almacenar y luego diseminarlo a través de las instituciones de educación superior o, como les decía, ya a través de productos de vinculación. Y esto ya lo materializamos en procesos, productos y servicios. En el estudio, en el análisis que hicimos, nos dimos cuenta de algunos problemas que teníamos, como era la brecha digital, no solo en las dificultades del manejo de las tecnologías de información y comunicación, sino en el caso mío, como se lo dijo, es práctica de fotografía en los materiales, en las herramientas que tenemos. Nos tocó adaptarnos y ahí viene la innovación, cómo empezar a innovar con lo poco que tenemos.
como decía el fotógrafo Irving Penn, hacer más con menos. Ética y valores, empezar a ver que se requiere de mucha responsabilidad si estamos en una interrelación virtual. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante o las personas que están en la sala no tienen el conocimiento o la necesidad, entre comillas, de aprender y empiezan a no seguir la clase. Y eso ya viene a ser un problema de responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Y la calidad. Nosotros como docentes, ¿qué calidad estamos presentando si tenemos un soporte atrás de toda esta experiencia que tenemos para que el alumno, o yéndonos a la parte productiva, el empresario o el beneficiario en la parte de vinculación, pueda llegar a tener todos los recursos necesarios? Entonces, para esto empezamos a analizar que requerimos de una planificación, de una organización y de implementación de estrategias didácticas mediante el uso de tecnologías, en donde nosotros como educadores presentamos eso. Y es así como nosotros empezamos a trabajar con las mismas necesidades que tenían los estudiantes y empezamos a crear innovaciones en técnicas y metodologías. A su vez, el estudiante trabajaba con el aula virtual, con las plataformas virtuales y con todos los elementos, con todas las herramientas virtuales que teníamos en ese momento, con redes sociales, a través de WhatsApp, para poder ver el feedback que tenemos directamente en el aula virtual, donde se suben los deberes, donde se suben todo lo que es la información, todos los elementos tecnológicos que se tiene, las plataformas Zoom para hacer una videollamada, para trabajar en vivo con la práctica, con prácticas en vivo, y así empezar a tener lo que viene a ser el desarrollo de la teoría, la práctica, pero de manera virtual. Entonces nosotros empezamos a ver a individualizar la enseñanza, porque había alumnos que tenían problemas tecnológicos, pero había otros alumnos que tenían problemas en herramientas. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Realizamos pautas de orientación en actividades independientes. Lo ayudamos con tutorías prácticas, con tutorías teóricas, y a su vez ya el estudiante empezó a valorar la información que tenía y él empezó a construir su propio contenido. ¿Qué ganamos con esto? Que el estudiante ya pueda salir por sus propios medios en el momento que era de pandemia. Hoy, en la actualidad, he vuelto al taller y veo que esos vacíos que empezamos a tener sí son un poco altos. Entonces, en taller estamos unificando todo eso. Y lo último que nosotros podemos ya, con todo este análisis que hicimos en pandemia, es que nosotros empezamos a realizar una metodología en base al diseño de investigación y acción para resolver la problemática que se presenta en el ámbito educativo y mejorar los procesos que fortalecen el intercambio de saberes en este contexto. Como dato relevante, hace 2 semanas tuvimos una conferencia y se presentó el doctor Rafael Puyol, presidente del UNIR, y expresó que el 70% de las profesiones que existen todavía no se encuentran en las universidades. Entonces es un punto interesante para que esta gestión del conocimiento se vaya aplicando a todas estas nuevas profesiones que se encuentran. Eso es todo, Jorge y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Muy interesante tema y el recorrido también de la vinculación entre academia y la sociedad. Ahora pasamos con la siguiente ponente, que es Erika Sánchez. Bienvenida, Erika. Tenemos 5 minutos para la presentación. Buenos días, no sé si me escuchan, me avisan, por favor. Sí, se te escucha muy bien. Ya, gracias. Bueno, mi temática es optimización de la cadena de valor en las empresas de moda. Dentro de ello, nosotros hemos visto la falta de planificación en las industrias del sector, en este caso es textil, confecciones, moda, en la misma que impiden optimizar los recursos económicos, los recursos técnicos y los tecnológicos. La cadena de valor productiva en sí
en la moda se caracteriza por tener fases de investigación y desarrollo, las cuales permiten a las empresas establecer diferencias competitivas dentro del sector. En la ciudad de Ambato, aquí en la provincia de Tungurahua, Ecuador, es donde se concentran la mayor cantidad de empresas manufactureras dedicadas a la producción, en este caso de las prendas. A partir de ello, la investigación se puede establecer, en este caso, que se dedican más microempresas a este desarrollo de colecciones que viene a estar inmerso dentro de la cadena de valor. Esto ha impedido también que estas empresas, al no tener una planificación adecuada, no logren posesionarse. Para ello, nosotros hemos visto algo de las problemáticas, como es la empresa de moda que no tiene una estructura adecuada en el área principal de diseño. En este caso, los diseñadores tienen el conocimiento, pero no lo aplican. Y también esto lleva al aumento de costos en el caso de las prendas o productos, donde se hace, no es competitivo dentro de nuestro medio. Para ello se analiza dentro de los procesos, en este caso, el análisis de relación entre las empresas de moda con la optimización de la cadena de valor productiva en las industrias de la confección. Tenemos que analizar características de la optimización de la cadena de valor productiva, determinar los procesos dentro de las empresas de moda con colecciones de optimización, proponer un modelo de gestión de colección de modas para optimizar obviamente esta cadena de valor. Como todos vemos, tenemos, en este caso, tenemos nuestra metodología en la cual está con un enfoque cualitativo, con modalidades de investigación, en este caso de campo, bibliográfica, con población y muestra de empresas aquí en la ciudad de Ambato, así como también dirigido a los diseñadores, que son una parte importante en el área del primer eslabón que se manifiesta. Para ello también se ha tomado como técnicas, cuestionarios, observaciones, fichas también para lo que se realiza. Dentro de la cadena de valor, obviamente, el primer eslabón que nosotros encontramos es la investigación, el diseño, desarrollo e innovación, que es la parte principal de las empresas, en la cual obviamente van generando a los nuevos eslabones, como ya es el abastecimiento de compras, el proceso de confección, donde está dentro de ello el sistema de producción, las logísticas, en este caso puede ser de lavandería, en este caso de sublimados, depende de la línea que trabaje la empresa, ¿no? También luego sigue ya con la logística de salida, los canales de comercialización, de distribución y a la final al producto o mercado final, donde nosotros necesitamos satisfacción de los consumidores. Para ello, nosotros hemos visto que los diseñadores, en este caso, en este proyecto, se ha visto que los diseñadores tienen la preparación suficiente, como la investigación de tendencias para las temporadas que se trabajan dentro de cada empresa. Ellos tienen el conocimiento, como decíamos, dentro ya de los resultados, pero no lo aplican. Falta la aplicación dentro de estas empresas. Y en cambio, las empresas también, como son las microempresas o pequeñas empresas, esta estructura falta organización, planificación para que puedan salir a tiempo y también tener una planificación dentro de las compras y abastecimiento, que es muy importante dentro de las empresas, ya que si no se tiene una planificación, la materia prima o insumos que hace la empresa puede ser inadecuada. Por último, obviamente tenemos como conclusión que las colecciones de moda presentan deficiencia en las empresas de estudio, a pesar que los diseñadores tienen este conocimiento del tema. Los procesos de elaboración de las colecciones de moda optimiza la cadena de valor productiva, la misma que cambia según las características de cada empresa. Y por último, la cadena de valor productiva se caracteriza por seguir, como en este caso, los canales de distribución mediante los prototipos de colección, en este caso, que optimiza el tiempo y costo de cada una de ellas. Gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, Erika, por tu presentación sobre lo que es la industria de la moda y cómo está la situación actual. En este sentido, vamos a dar paso también a lo que es Sandra Núñez para que haga la siguiente presentación. Bienvenida, Sandrita. Buenos días, bienvenidos todos. El día de hoy les voy a presentar una disertación sobre un
Una investigación que la realizamos en una de las asignaturas que yo imparto en la Universidad Técnica de Ambato, taller de diseño básico en la carrera de diseño industrial. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es los artefactos como objetos de conocimiento en experiencias estéticas desde lo cotidiano. Bueno, es importante mencionar que justamente en este taller trabajamos con el análisis de objetos cotidianos de baja complejidad, de tal manera que hemos utilizado como escenario de creación de sentido o de significación esta cotidianidad. Bueno, en principio, vale la pena también mencionar que el desarrollo de la vida social del ser humano se desenvuelve en la participación permanente en la cotidianidad. Es decir, todos los seres humanos desarrollamos acciones, sentimos emociones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y todas estas acciones las desarrollamos vinculándonos con los objetos, ¿sí? Bueno, es importante también el hecho de que se dispone la cotidianidad como una atmósfera de continua interacción entre los humanos, donde desarrollamos, como ya lo mencionamos, emociones, y los no humanos, que en este caso serían los objetos. Siempre estamos en continua relación con los objetos para poder desarrollar cualquier actividad. Incluso cuando estamos durmiendo, estamos vinculados con objetos. Bueno, bajo esta perspectiva, este trabajo justamente se centra en analizar la cotidianidad como un escenario de interacción y producción de sentido, como ya lo dijimos antes, ¿sí? Que a su vez posibilita la recreación de objetos que justamente les den sentido y valor a los individuos. De esta manera, para el desarrollo de esta propuesta se consideró la interpretación de los factores contextuales originales. Justamente planteamos en el desarrollo de este taller una metodología en donde en principio se deconstruyó el contexto, se deconstruyó la interacción con el usuario y luego llegamos a un nivel de construcción del objeto como tal, para poder entender cómo el objeto se desarrolla en este contexto y cómo se desarrollan las interacciones con el usuario también. Todo esto con la finalidad justamente de entender las interacciones, ¿no? Entender esas necesidades y tensiones que se dan en esas interacciones también. Bueno, como eje conceptual, digamos, o como marco conceptual de esta propuesta se consideraron algunos conceptos. En principio, los artefactos como objetos de conocimiento, las experiencias estéticas desde lo cotidiano también, la trama de sentido como una posibilidad de entender también esa relación entre objeto y sujeto, entender ese nivel descriptivo, ese nivel expresivo y ese nivel espiritual que se desarrolla en la interacción con los objetos. Y bueno, también entender las dimensiones de significación e interpretación de estos objetos, entender también la cotidianidad, como ya lo dijimos, como un escenario de construcción de sentido, la funcionalidad de los objetos, entendiéndose que la funcionalidad no se queda solo en un nivel práctico, sino que va más hacia lo estético y lo espiritual también. Y obviamente entenderle al objeto como un objeto social. ¿Qué quiere decir esto? El objeto está presente en toda la construcción de relaciones entre los individuos, de tal manera que media estas relaciones. Bueno, para finalizar, podríamos decir que ya después de haber desarrollado esta deconstrucción de contexto pasado, digamos, ¿sí? Podemos entender estas significaciones que se construyen en la interacción con el sujeto, podemos pasar a un proceso de diseño en donde ya tenemos un entendimiento de la relación entre sujeto y objeto, relación entre humanos y no humanos, y por ende podemos construir también una trama de sentidos que luego la podemos llevar también a la dimensión del diseño, o a una dimensión más material, en donde el objeto se configura como una forma, o como una estructura morfológica que tiene sentido, que tiene su estética, y que obviamente es representacional, es decir, representa a los seres humanos y a su contexto en donde desarrolla acciones. Eso, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a ti, Sandrita, por tu presentación muy interesante sobre el contexto y el entorno del artefacto y con respecto al diseño. Ahora vamos a pasar con el siguiente ponente, Martín Monar, por favor. Buenos días con todos. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Martín. Bienvenido. Okay. Listo, iniciaría. Bueno, la investigación que habíamos realizado es del diseño paramétrico y producción en Fab Labs como alternativa para reducir la emisión de carbono en un caso de estudio. El problema nace en que en el mercado ecuatoriano, cuando vas a las grandes cadenas a comprar un mueble, el mueble dice hecho en China. Y cuando te pregunta la persona que vende, te dice, bueno, ¿quiere mueble armado o quieren esta cajita? Y la cajita dice hecho en China. Es tan difícil hacer un mueble aquí en Ecuador, en una industria localizada, que tenemos que ir a una parte centralizada y que aparte se encuentra en un país muy lejano a Ecuador, que tanto daño le causa al planeta este tipo de sistema que aún manejamos en el comercio ecuatoriano. Para eso analizamos dónde se puede fabricar. Un Fab Lab son los laboratorios de fabricación que cada vez son más conocidos alrededor de esta industria. Bueno, en cada una de las ciudades ya se encuentra al menos uno, en los cuales se tiene ciertas máquinas que son sus limitantes en el caso de alguna producción que queremos realizar. Impresión 3D, cortadora láser, una rutadora de madera, que para este caso de hacer mueble, algún mueble o algún equipo para algún hogar es suficiente. Entonces se puede realizar en un Fab Lab. Ahora, otro tema que puede impedir que el usuario final realice su objeto en uno de estos mercados locales es la parte del diseño. Si bien nosotros le podemos pasar un gran diseño hecho en programas de licencia, Rhino, en Fusion, en SolidWorks, para la persona es muy difícil entenderlo y editarlo para poder asimilarlo al tamaño que requiere o como él lo requiera, o poderlo personalizar a los diferentes tipos de requerimientos que necesite ese usuario. Por lo tanto, para eliminar esa barrera y que sea una opción buena realizarlo por Fab Lab, la creación de estos muebles, el diseño se hizo en el diseño paramétrico con OpenSCAD. Es decir, este diseño tiene al inicio variables y estas variables son editables por cualquier persona, así como una calculadora, como una hoja de Excel. Te dice qué ancho quieres, le cambias el ancho. ¿Cuántas macetas vas a poner en un jardín vertical, que fue el prototipo que hicimos? 3 macetas. ¿Cuánto diámetro va a tener tu maceta para que ingrese en este lugar? 15 centímetros. Pones el número 15. Y la figura 3D se edita totalmente. La figura ya está hecha, ya está diseñada, ya está programada y solo editas las variables como una hojita de Excel. Una vez editados, llevas tu archivo al laboratorio de fabricación y realizas todo este proceso de fabricación del objeto. A la final, esto permite que el usuario tenga más contacto con lo que creó. El usuario ha creado su mueble, el usuario no ha ido y ha comprado algún mueble externo, sino lo ha creado y también lo ha personalizado según sus necesidades, según su espacio, en el lugar donde lo vaya a ubicar. Y también este diseño es modular, es decir, que se puede seguir apilando para tener un jardín vertical que pueda tener diferentes pisos, diferentes macetas, diferentes tamaños, y que solo es editable con los números que les mencionaba antes. Entonces, el problema del diseño, de tener el diseño y el archivo para ya empezar a fabricar, está. El problema de dónde fabricar está con el laboratorio de fabricación. Entonces, así podemos crear objetos que sean útiles en cada uno de los hogares de las diferentes personas y que no necesariamente tienen que pasar por esta producción masiva en China, que tiene que pasar por un transporte por buque hacia Guayaquil, y de Guayaquil el puerto que es de Ecuador, y de Guayaquil a cada una de las zonas locales. Esto genera un gran impacto en la emisión de carbono. En nuestra investigación hicimos el impacto solo en la fabricación, considerando por fuentes oficiales cuál es la forma de producción de energía de cada uno de los países. Ecuador produce el 78% de su consumo energético con hidroeléctrico, es decir, energías limpias, mientras que China, un país industrializado, utiliza carbón en 64% de sus emisiones, de su producción con carbón, es decir, es muy contaminante. El mismo objeto, utilizando el mismo tipo de maquinaria, el mismo prototipo que realizamos, tanto en Ecuador, si lo comparamos a una fabricación con energía hecha en Ecuador, con energía de máquinas conectadas a China, en Ecuador consume 0,18 kilogramos de CO2 equivalente, que es la medición para la huella de carbono, mientras que en China consumiría 0,6 kilogramos de CO2 equivalente. Es decir, que hacer ese mismo prototipo en Ecuador
es 3 veces menos contaminante que hacerlo en China. Solo en la fabricación, no estamos hablando del transporte, no estamos hablando de la distribución y del almacenaje. Es decir, que realizar esta forma de producción de algún objeto por laboratorios de fabricación con archivos que ya están programados y que solo hay que editar los valores, permite que el usuario se conecte más con el producto que realiza, permite que el usuario pueda darle todas las características de madera que él requiera, según lo que él considere, y permite también que ayudemos al planeta, porque solo en producción ayuda 3 veces, es mejor, ayuda 3 veces más que lo que sería solo realizar el mismo prototipo en China. Esto es un análisis que hicimos en emisiones de carbono, es un análisis que hicimos en que sí se puede realizar este tipo de producciones en laboratorios de fabricación y teniendo otros conceptos que la tecnología nos permite ahora, y que además de generar un producto que nosotros mismos lo creamos, ayudamos al planeta a cuidarlo. Eso es lo que podría comentar hasta el momento. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Martín. Interesante propuesta sobre lo que son los procesos de producción. Ahora vamos a pasar con la doctora Marta Pérez, por favor, para su ponencia. Tenemos 5 minutos. Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha muy bien. Bueno, les queremos compartir, yo lo hice esta investigación con el doctor Amurabi González Lugo, y en esta ocasión estamos compartiendo con ustedes un instrumento que se aplicó en parques y jardines como una estrategia para poder visualizar y diagnosticar estas áreas que, como todos sabemos, son los componentes más importantes de la ciudad, estos espacios públicos. Para nosotros y para muchos autores, su diseño y morfología tienen que ser capaces de cubrir de manera equitativa las necesidades de todos. Los datos que se pueden recopilar y registrar en este instrumento se pueden visualizar de una manera integral, se pueden visualizar para que permitan al diseñador verlo de una manera eficiente y poder tener en cuenta todas las deficiencias y ver las debilidades y las fortalezas. Este instrumento se trabaja con un método cuantitativo y representativo. También se maneja a través de esquemas. Del lado de las áreas verdes es muy relevante ver e identificar toda esa parte característica de las áreas verdes con que cuenta un área pública. Y desde el lado social, pues como todos sabemos, son muy importantes porque son fundamentales para las relaciones sociales. Entonces, esta investigación nació del cuestionamiento de si realmente los espacios públicos actualmente, en cuanto a su diseño y morfología, cumplen con todas las características para ser utilizados y frecuentados por la mayoría de población. Entonces, es de qué manera se pueden caracterizar e identificar todas sus cualidades para poder ofrecer estrategias más adelante. Entonces, esta investigación pretende sumar aportes a la sistematización de análisis de datos acerca de la situación de los espacios públicos y permitirá tener de una forma integral hacer un acercamiento que contribuya a la comprensión y el entendimiento de una forma clara y ordenada. Aquí en San Luis Potosí hay estamos en México, hay una gran cantidad de espacios que están en desuso y subutilizados, y por eso se está llegando a estas investigaciones para poder rescatar y poder abonar en estas estrategias para poderlos mejorar. Aquí podemos ver que es necesario, por ejemplo, que estos instrumentos se complementen con políticas públicas que atiendan estas condiciones y características de los parques y jardines para poder rehabilitarlos y que permitan la real inclusión de todos. Realmente no me quiero extender porque sé que se va a cortar y les agradezco. El extenso está en las memorias y más adelante estará en los cuadernos. Muchas gracias. Doctora, agradecemos muchísimo su presentación.
A todos los asistentes, a quienes nos acompañaron hoy a la presentación del cuaderno 151, muchísimas gracias. A nombre de la Universidad de Palermo, a nombre de la Universidad Técnica de Ambato, pues animarles a que ustedes formen parte de la red de investigadores de la Universidad de Palermo para que puedan también cristalizar y visibilizar sus investigaciones. Muchísimas gracias, Fabiola, muchísimas gracias a todos los compañeros que han estado respaldando este proceso. Muy buenas tardes. Un abrazo. Alejo. ¿Ya? Buenas tardes. Felicitaciones, Tania, por la labor, la coordinación, excelente las ponencias, el equipo que has armado y el cuaderno que ha quedado una maravilla realmente, sinceramente. Que no será el último, por supuesto, ¿no? Así es, estamos ya en este momento, Alejo, trabajando para ya la edición del nuevo cuaderno y muy contentos y emocionados por toda la gestión, Alejo. Excelente. ¿Será el mismo equipo o ha sumado otras voces también? No, están sumándose ya otras voces también, otras instituciones, nos acompaña también la parte de la empresa, que también es muy importante, y está este convenio de cooperación que se desarrolla entre instituciones. Excelente, excelente. Bien, ¿habría preguntas dentro del público invitado? Yo me tomé el atrevimiento, Tania, cuando estaba presentando a una de tus colegas acerca de ese trabajo muy interesante sobre el kitsch, de compartir una tesis de maestría UP que trata de ese tema, como para también sumar voces al discurso, al diálogo. Perfecto, muchísimas gracias, Alejo. Sí, la vía estaba posteada en el chat para quienes interesen en profundizar en estas áreas temáticas, pues está ahí a disponibilidad. Muchas gracias, Alejo. No, por favor. Bueno, no sé si hay preguntas que quisiera hacer el público invitado por el chat, o incluso entre ustedes, por supuesto, que pueden seguir dialogando, abrir ahora este momento, este espacio que nos queda para discutir alguna cuestión. Me resultó a mí, por cierto, muy interesante los datos precisos que diste, Martín Monar, sobre las variables o las diferencias entre Ecuador y China. Era así, ¿no? ¿Es así? Sí, era lo que habíamos analizado con ese prototipo, y con el consumo eléctrico que tienen las máquinas, cuánto requirió para generar esa energía para poder producir, y lo mismo que genera en China. O sea, el consumo eléctrico es el mismo, obviamente, pero depende de cuál es la fuente de producción. Y la fuente de producción china es mayoritariamente en carbón, y eso contamina mucho. Claro. Muy, muy interesante. Tania, por otro lado, te quiero felicitar, yo que te conozco ya desde el doctorado, y que ya tenemos otro vínculo más cercano a partir del doctorado. El proceso que has hecho desde aquel entonces hasta ahora, el crecimiento académico profesional, la verdad que se nota con creces, y el equipo que has armado para esto multidisciplinar me parece fantástico, de poder visibilizar todo lo que está haciendo el equipo allí de Ecuador, desde la universidad de ustedes y de los campos cercanos que están ustedes trabajando, ¿sí? Siempre con esa relación, ¿no?, entre lo académico y la práctica y el mundo real, ¿no?, desde lo social. Me parece muy, muy bien. Así es, Alejo, muchísimas gracias, estamos gustosos y aquí estamos pues para continuar trabajando, como lo habíamos mencionado al inicio también. Dentro de la Universidad Técnica de Ambato estamos con el grupo de investigación HIDIC. En este momento lo estamos ya inscribiendo también a la red de investigaciones, y a través de nuestro congreso que celebramos cada año en el mes de diciembre, pues también vamos fortaleciendo estos procesos de investigación. Muchísimas gracias a ti nuevamente, Ale, a Fabiola, a Lila, que nos han acompañado en este proceso, y daríamos por concluida la sala. Esperamos vernos el siguiente año. Perfecto, muchísimas gracias a todas y a todos por haber expuesto tan interesantemente los temas. Y bueno, por supuesto, para el público en general, recuerden que está publicado ya el online completo los artículos de todos los expositores, así que pueden retomar por ahí, que creo que en el chat lo habrán compartido. No sé si lo compartieron, si no, se puede compartir antes de cerrar la sesión. Ahí está, y lo acaban de compartir. Gracias, Cris. Excelente, gracias Cris también por la moderación, la parte de la moderación técnica, un lujo, y a toda la gente de la UP también que ha estado colaborando acá con Tania en la organización de toda
comisión que está súper interesante y bueno, que invitamos a que ahora sigan leyendo los artículos, profundizando y vernos de acá a un año, si Dios mediante, para justamente ver los avances, los nuevos artículos, las nuevas propuestas que Tania y su equipo nos están brindando. Gracias, Tania. Gracias, equipo.